Tengo que preguntarles rápidamente, ¿a cuántos de los aquí presentes les gusta dormir? Qué lindo que dormir. ¿A cuántos les gusta dormir profundo? Por favor, no se duerman esta noche, no me empiecen a bostezar, que los estoy viendo desde acá adelante, pero no sabes lo que me pasó. Hace 15 días tenía que estar en este mismo lugar dándole la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Pero ¿qué pasó? La noche anterior me habían invitado a un cumpleaños de un compañero de trabajo y como los de 40 en adelante, viste, ya no estamos acostumbrados a trasnochar, llegamos tarde a casa cansaditos y cuando uno está cansado duerme y duerme profundo y se enrosca en la frazada, viste, estaba medio fresquito y quedás hecho como un pionón humano. Pero ocurren cosas cuando uno duerme profundo, enroscado y boca abajo. Y es lo que me pasó a mí. Me levanto el domingo a la mañana, antes de venir acá, voy al baño, prendo la luz, me empiezo a cepillar los dientes y empecé a gritar, oh Dios mío, no te la puedo creer, abajo subtitulado, oh my God, no te la puedo believe. Me decía el espejo, me estaba lavando los dientes, ¿qué ocurrió? Una tremenda marca de almohada que cruzaba la frente, pasaba por la ceja, llegaba hasta el párpado, onda Rocky, córtame el párpado, ¿viste? Y terminaba en mi cachete colorado. Dije, qué garrón, qué vergüenza, yo no puedo pasar acá adelante con la caripela toda marcada a hacer los anuncios, la bienvenida. Y voy al baño, me baño y me empecé a pasar crema de enjuague. ¿Qué tiene que ver la crema de enjuague para disimular la marca? Digo, a las 8 de la mañana voy, le toco el timbre a la vecina y le pido un poco de Angel Face, ¿se acuerdan? Un poco de maquillaje para disimular la canaleta y digo, no, después empiezo a chivar, se me corre todo el maquillaje y es más vergüenza. Bueno, me cambio, me pongo la remera, me perfumo, prendo el aire acondicionado creyendo que la potencia del aire me iba a desinflamar la cara que tenía toda marcada y no ocurrió. Llego acá a la puerta de la iglesia y digo, bueno, para que no me gasten, porque acá somos todos santitos, pero hay gente que hace chistes, que se burla, Yo digo Scarface, me iban a tirar Canaletti, todas esas cosas. Entonces dije, entro y me hago el rapero, saludo así a la gente, que nadie vea la marca que me daba vergüenza. Un garrón. Llegó el momento de estar ahí atrás. Dije, yo no puedo pasar con la marca de la almohada que me cruzaba acá, qué vergüenza. Y dije, ¿y si me mando como los egipcios? No sé por qué vieron que los egipcios siempre están así de costadito. Todas las esculturas que vemos están así de costado. Entonces digo, bueno, si me pongo así de costado, la gente no va a ver la marca y yo no voy a tener vergüenza. Después descubrí que no, si me quedaba solamente de un pie me iba de trompa y era mayor la vergüenza. Pero me acordé que a la gente le gustan los memes de Julio, ¿no? ¿Te gustan los de Julio? Es más, te voy a tirar un secreto. Dicen que Julio Iglesias siempre está de costado porque en uno de sus rostros tiene una cicatriz enorme, tiene una marca y siempre está de costado. Entonces pensaba pararme y hablarles así para disimular la marca. Pero agosto ya había pasado, julio ya había pasado, Daniel Agostini también. Llegó septiembre, el mes de la primavera, el mejor mes del año donde cumplen todas las celebridades y este sábado en Ruta 40, el día de la primavera, tenés que venir a festejarlo. Estaba acá adelante, paso, dijo, bueno, ya está. Y ahí se me reseteó el router espiritual y me llegó el wifi del cielo. Y fue algo muy tremendo que me entregó el Señor, que me dijo, Fer, deja de preocuparte por esas marcas temporales que te avergüenzan y dedícate a agradecerle a Dios que envió a Jesucristo para borrar todas tus marcas que te destinaban a la condenación eterna. Y hoy tenemos libertad. De esto te quería hablar, de un Jesús que borra las marcas eternas que el pecado había generado en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que porque Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que todo aquel que en él crea en el presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy te quiero hablar de esto, de tomar decisiones relevantes para modificar el presente y que también de una manera relevante impacten en el futuro. Porque ¿sabes qué? Yo no sé cómo viniste en esta noche. Quizás acá hay muchos que nos están visitando, que están hace tiempo angustiados, cargando marcas de dolor, marcas que dan vergüenza de la vida, frustraciones, dolores, etiquetas que te impone la sociedad por no dar con los parámetros o los mandatos sociales o que vos te autoimponés. Quizás muchos vienen arrastrando las marcas de la mochila de la culpa, de la frustración, de la angustia, de la agonía, de la soledad. Tantas marcas arrastramos y hoy quería hablarte de esto porque
necesitamos darle una respuesta saludable a nuestro dolor. No negamos el dolor, no lo escondemos, pero en este espacio, en esta comunidad de fe, en Avance Cristiano, a la luz de la palabra, siempre vamos a invitarte a tomar decisiones saludables para tu vida. Y lo más relevante en esta noche que quiero decirte es que Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir por vos y a morir por mí, para limpiar esas marcas que el pecado hacía y que nos alejaban de Dios. Y en Él tenemos, y hoy dice, para que todo aquel que en Él cree hoy, en el tiempo presente, no se pierda, y habla del futuro, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué te hablo de presente y futuro? Porque suele ocurrir que cuando estamos metidos, enroscados en nuestro dolor, ocurren dos fenómenos de connotación negativa. Una es que estamos tan metidos en nuestro dolor, y nuestra mirada está tan enfocada en lo que nos pasa, que una de las cosas que ocurren es nos perdemos de vista y dejamos de ver con nitidez lo que Dios tiene preparado para con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros? Es lo que el Señor le decía al profeta Jeremías, y te lo dice a vos también en esta noche: yo sé los planes que tengo para vos, planes de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darte un futuro de esperanza. Por eso la invitación en esta noche es que tomes decisiones relevantes para poder proyectar al futuro de esperanza. Pero la segunda cosa que ocurre cuando estamos todo el tiempo metidos en dolor, es que no tenemos, o mejor dicho, perdemos la capacidad de proyectar. La semana pasada publiqué en una de mis historias ahí en Instagram y le preguntaba a los seguidores, gracias a todos los que respondieron, cuáles son los motivos, argumentos, razones por los cuales hoy cada uno de nosotros estamos impedidos de proyectar. El argentino dejó de proyectar. Y algunos respondían, es que somos controladores y apenas podemos controlar el presente, mucho menos vamos a controlar el futuro. El miedo, la inseguridad, el temor, el estrés, la ansiedad, el pánico, el miedo a lo futuro y lo desconocido, los condicionamientos contextuales, incertidumbre política y económica, riesgo país 1440, dólar 1600. ¿Qué voy a proyectar si este país es todo el tiempo no hay estabilidad? Limitaciones y argumentos mentales, limitaciones emocionales, el confort. Estoy cómodo, ¿para qué voy a proyectar si estoy cómodo? Y la pregunta es, ¿cómo desactivamos este combo explosivo de un presente con dolor, con heridas que marcan, con heridas que nos avergüenzan, pero que al mismo tiempo nos impiden proyectar hacia el futuro? ¿Cómo salimos de ahí? Y siempre la respuesta es Jesús. Jesús, como te decía, vino el Hijo de Dios a morir por cada uno de nuestros pecados para borrar las marcas de la condenación eterna y para darnos salvación, darnos libertad y darnos una nueva identidad. Pero el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a los planes de bien y al futuro de esperanza que tiene Dios para cada uno de nosotros si no es solamente por el Hijo. Por eso en esta noche el mismo Jesús, al todo el que está angustiado, al que vino etiquetado, al que vino marcado con angustia, les dice nos recuerda la palabra que Él decía, vengan a mí todos los que están cansados, angustiados, bajoneados, frustrados, que yo los voy a hacer descansar. Yo no sé cuál es tu marca, yo no sé cuál es tu angustia, pero hoy quiero animarte a que tomes la decisión de buscar a Jesús, que es el que te va a permitir proyectar a los planes de bien del Padre, pero también tiene un descanso garantizado para vos si lo buscás. ¿Cuántos necesitamos descansar en esta sociedad dura, compleja que nos toca atravesar? ¿Cuánto necesitamos del descanso? Y Jesús dice, vengan a mí, vengan, que yo tengo descanso para asegurarles. Y el planteo que quiero presentar en esta noche, cómo atravesamos el camino de la marca del dolor, el proceso para llegar a lo proyectado por Dios, que es un futuro lleno de esperanza. Una de las cosas que tenemos que hacer es lo que cantábamos. Decido creer que lo que estoy viviendo ahora no es el final. Puede ser que estés en un tiempo malo, en un tiempo duro, un tiempo de agonía, pero es solamente una porción y una imagen parcial de lo que es tu vida. Y eso no es el final. Tenés que empezar a creer que las promesas de Dios son verdaderas y que su fuerza y su gracia te van a acompañar. Por eso cada uno de nosotros somos responsables de hoy tomar decisiones saludables que nos permitan empezar a sanar, pero también empezar a proyectar. ¿Y por qué te hablo de hoy?
Porque el tiempo pasa volando, ¿o no? Seguramente habrás visto fotos de cuando eras chiquitito, tenías pelo, y el tiempo pasó y ocurrieron cosas y el pelo voló, y el nene que era antes nene chiquitito, hoy se convirtió en padre y quizás el día de mañana va a ser y el tiempo pasa. Mirá lo que dice la Biblia en Job 14, 1 y 2. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Parece que lo escribió un argentino, ¿no? Muchos los problemas, pocos los días. Es como las flores que brotan, se marchitan y es como efímera sombra que se esfuma. Los días pasan volando, tac, tac, tac. Otro autor de la Biblia, Salmos 39, 4. Hazme saber, Señor, cuál es el final de mi vida y el número de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve la vida que me has dado. Ante ti mis años son como nada. El ser humano es como un soplo. Hoy estamos y mañana no. Es como una sombra que pasa. En vano se afana por amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Otra vez el autor pone en evidencia que los días pasan volando, que son cortos, que hay problemas, que hay dolor. Y mira Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos, ahí está diciendo que yo voy a llegar a los 80 años. Los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan ¿y qué? Y volamos. No saques la calculadora, no hagas cuenta de cuánto te queda, no te bajones, es un promedio, que hoy la Organización Mundial de la Salud está avalando ese promedio. Tu promedio, mi promedio, 80 y piquito, está todo bien, pero no saques las cuentas, andate feliz de acá, que está todo bien. Pero los días pasan volando. Entonces, resumiendo que hay días de dolor, días de angustia, días de marcas, de etiquetas, día que la Biblia nos dice que los días pasan volando, que hoy estamos y mañana no, y que tenemos un promedio de 70, 80 años, no te asustes, no te enojes, no te incomodes. Te presento tu vida, mi vida, resumida en 50 segundos. Esa es tu vida, Hacete cargo. Pasa volando, pasa volando, pasa volando. ¿Sabés que la publicidad terminaba con un cementerio? Y mi año empezó con un cementerio. Me tocó despedir en enero a mi papá, un tremendo hombre que amé, que admiré, que marcó prácticamente toda mi vida. Y cuando estaba en el cementerio y tenía que preparar unas palabras para compartir en la ceremonia, estaba en una etapa de dolor, en una etapa de marcas y proyección al futuro cero, había mucha angustia. Y estaba ahí maquinando y pensando, y el Señor en ese periodo de llanto, de dolor, de angustia, de poca proyección hacia el futuro, me regaló un texto tremendo que reconfortó mi alma y te lo quiero regalar a vos. Lo escribe Pedro, el que había estado con Jesús, al final de sus días, y le va a escribir, escucha, a un grupo de cristianos que también estaban marcados, con marcas de dolor, de injusticia, porque a ellos los perseguían por solamente manifestar que eran cristianos. Y ellos que estaban marcados y estaban acusados por el Imperio Romano de ser conspiradores del imperio, a muchos los mataban, los torturaban y los pocos que quedaban tuvieron que dispersarse. Y Pedro escribe esta carta para alentar a esas personas estigmatizadas, acusadas y perseguidas y que habían dejado su familia, el barrio, los negocios, les escribe palabras de aliento para que permanezcan firmes en la fe. Y en este contexto, mirá lo que escribe Pedro teniendo en consideración todo lo que vimos antes. 1 Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir con el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
La NTV en el versículo 2 dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos por hacer la voluntad. Y la NBI dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ese texto para mí fue clave, porque en ese periodo de marca, de dolor, la pregunta que surgió y que me surgió y que te quiero presentar es, ¿cómo pensás vivir el tiempo que te resta? ¿Cómo pensás encararlo? ¿Tenés la capacidad de proyectar? No sé en qué etapa del viaje de la vida que va volando estás. Quizás hay pre, adole, gea, como, ruta, quizás ya estás en proyecto mayor, más cerca del arpa que de la guitarra, o no sé, quizás el Señor te regale más años, pero ¿cómo pensás vivir lo que te resta? ¿Cómo pensás vivir lo que te resta de hoy jueves en adelante? Y Pedro plantea una disyuntiva y les dice, miren, ustedes ya tuvieron un tiempo para vivir en la carne, haciendo las obras de la carne, inmoralidad, infidelidad, adulterio, murmuración, queja. Yo les recomiendo que eso no. Yo les sugiero, los desafío a ustedes que pasen el resto de su vida haciendo la voluntad de Dios. Por eso le puse a esta prédica, ahí pueden poner el título, en lo que resta, sumá. Un juego de palabras matemáticos, pero en lo que resta de tu vida, sumá la voluntad de Dios. Y sabes que el propósito divino es que en lo que resta de nuestras vidas sumemos su voluntad a nuestras vidas cada día. Es una lucha diaria de todos los días, pero yo te quería preguntar a vos, que hace tiempo que venís siguiendo el camino de Cristo, ¿te fue mal haciendo la voluntad de Dios? No, te fue bien. ¿Pensás cambiar de bando y decir, yo lo dejo a Cristo? No. Entonces, si pensás seguir hoy, mañana, pasado, seguir haciendo la voluntad de Dios, ya sabes cómo vas a ser tu futuro y cómo van a terminar tus días, haciendo la voluntad de Dios. Entonces se reduce el estrés, se reduce la ansiedad, porque si yo hago la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, las cosas empiezan a tomar otro color y otro matiz. ¿Y qué es esto de hacer la voluntad de Dios? Tan simplemente es una expresión de la obediencia a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que lo ame a Él, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con mi agenda, con los recursos, con todo lo que tengo, amarlo a Él y a mi prójimo como al que tengo al lado como a mí mismo. Hace tiempo le decía a alguien, vas a tener la capacidad de amar al otro cuando te empieces a amar a vos. Y quizás en esta noche también tengas que empezar a decidir amarte a vos para tener la capacidad de amar al que tenés al lado. Por eso en esta noche el planteo es que todos, a partir de hoy, podemos tomar decisiones relevantes que no solamente impacten en el presente, sino que tengan proyección al futuro. ¿Y qué es esta proyección y esta decisión? Es que en lo que resta sumemos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y te lo quiero graficar con tres cuestiones prácticas. A mí me gusta lo práctico. La primera manera de que lo que Dios quiere hacer, la voluntad, el punto 1, es la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Mirá, 1 Pedro 2,15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mirá, sabemos que fuimos salvos por la fe en la obra de Jesucristo, pero fuimos salvos también para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El mundo es muy malo, oscuro, perverso, guerras, grietas, insultos, peleas, divisiones, maltratos. No hace falta estar tan empapado en los medios que se ve en la calle cuando se maneja, se ve en todos los lugares, la gente está violenta y la gente y el mundo está esperando que los hijos de Dios, que en lo que resta queremos sumar la voluntad de Dios, hagamos el bien. Vos y yo fuimos salvos por la fe en la obra de Jesucristo, pero llamados para las buenas obras. Y el apóstol Pablo te dice, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, si vos te mantenés haciendo el bien, vas a cosechar. Y si tenés que seguir haciéndole el bien, hacele el bien al que tenés al lado. Yo no sé cómo querés vivir tus días, pero el mundo está aguardando que nosotros, que vos y yo, si efectivamente nos llamamos cristianos, hagamos el bien. Aunque te cueste, aunque te duela, aunque nadie lo haga, aunque te parezca injusto y aunque no te quieran agradecer, hacele el bien. Hacele bien a ese amigo que sabes que está medio bajón, mandale el mensajito de texto, andá a visitar al que está solo, llevale una bolsa de comida al que sabes que está en necesidad, orá por el enfermo, orá por el necesitado. ¿Cuántas acciones a diario podemos practicar en cuanto a la generosidad y hacer el bien? ¿Sabes qué?
El hacer el bien no puede estar condicionado a la capacidad de gratitud que tenga el otro. Haz el bien y listo, aunque no te agradezcan. ¿Y por qué te digo esto? En un momento a Jesús se le presentan 10 leprosos que también estaban marcados, etiquetados, estigmatizados, separados de la sociedad, burlados. Habían perdido todo. Y le dicen, Jesús, por favor, sananos. ¿Y sabes qué? Jesús, sabiendo que solamente uno le iba a agradecer, le hizo el bien a los 10. Sabiendo que 9 iban a ser ingratos, Jesús les hizo el bien. Por eso en esta noche el primer desafío para que en lo que resta asumemos la voluntad de Dios es que vos y yo seamos cristianos copados, que hacen el bien al otro, donde a la gente le guste estar con vos, que sos generador de buen clima, de buenas charlas, de buenos ambientes, donde llevás siempre palabras que motivan, que alientan, que animan a los demás a buscar los propósitos de Dios. No solamente se trata de... En la época de Jesús había una regla de oro que decía, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Se acuerdan? Y es una regla que manejamos en cualquier ambiente. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Pero Jesús redobló la apuesta y dijo, trata a los demás como te gusta que te traten a vos. Trata al otro como te gusta que te traten a vos. Y no solamente se trata de hacer el bien de una manera pasiva, no agrediendo, sino andá y hacer el bien al que tenés al lado. Somos bendecidos para bendecir. Por eso en esta noche, acordate, en lo que resta, sumar la voluntad de Dios, hagamos el bien. Y lo segundo va de la mano, segundo punto. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Lo dice expresamente 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano querido, amigo querido, iglesia, recuperemos con urgencia el sentido de la gratitud. Enseñale a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto a decir gracias, a valorar las cosas. Pareciera que estamos en un mundo donde todos dicen, bueno, me tienen que dar y no agradezco. No, aprende a dar gracias. Dios te pensó, me pensó y nos quiere ver como un pueblo agradecido. Den gracias en todo. Cuando hay, con gratitud. Cuando no hay, cuando estamos medio cortina, con gratitud. En todo he aprendido a contentarme, decía Pablo. O sea, leía el otro día un informe que hablaba de los efectos nocivos que tiene la queja y la ingratitud en el cerebro del ser humano. Si vos estás todo el día quejándote, queja, nos quejamos de todos los argentinos, ¿no? Queja. Tu cerebro crea un patrón donde empiezan a creer que todo lo que vos vivís es negativo. Y cuando vos crees y tu cerebro cree que todo lo que estás viviendo es negativo, aumenta el cortisol, te bajan las defensas, te enfermas y siempre vas a estar con moquito, con tos, debilitado, en cama. La mejor vacuna para tu estado de vida es aprender a ser agradecido. Yo no sé si te gusta tener amigos quejosos o ingratos, pero a mí me encanta rodearme de personas agradecidas, que siempre valoran lo que uno hace por el otro. Y si hoy sos beneficiario de la acción de alguien que te está haciendo el bien, aprende a agradecer, sé agradecido, porque mejora la calidad de vida y la gratitud le honra a Dios. Y último, en lo que resta, en tu temporada, ya sean días buenos o malos, hoy tenemos que decidir en el viaje de la vida esta que pasa volando, cómo vamos a vivir lo que resta. Pedro nos planteaba este desafío, vívanlo haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien, dando gracias, pero uno más, aplicando filtros, yo le puse así. La voluntad de Dios es que apliquemos filtros. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos, y empieza a enumerar un montón de cosas. ¿Qué es esto? Cuidar la mente. Somos lo que pensamos. Lo dice la psicología, pero lo dice la Biblia, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Jesús lo decía de otra manera, de la abundancia del corazón, de lo que alimentamos, va a hablar la boca. Entonces pregúntate si estás filtrando lo que consumís. En las redes, todo el día tiqui, ¿te edifica? ¿Te construye? ¿Te conviene? Las charlas que estás teniendo, quizás tengas que filtrar amistades que siempre te tiran a menos y no te apoyan. Quizás tengas que filtrar, cada uno sabrá lo que en esta noche tiene que filtrar para vivir vidas saludables. ¿Sabes qué? Nos estamos acostumbrando, y está bueno,
al cuidado corporal, de dormir bien, de tomar agüita, de ir al gimnasio. Me encanta y lo trato de practicar. Y viste, íbamos al gimnasio, al supermercado y vemos el paquetito todos con cuadraditos negros, exceso de colesterol, exceso de azúcar, exceso viste, no lo compres porque antes lo... Y nos cuidamos y le damos relevancia y está bárbaro cuidar el cuerpo. Ahora, ¿qué tal si aplicamos ese mismo concepto, esos criterios de filtro para lo que entra acá? Porque lo que entra acá, lo que consumimos, va a determinar en parte lo que somos y lo que decimos. Y va a terminar repercutiendo en tus vínculos. Y termino. Porque vos me dirás, y bueno, ¿qué es esto de la voluntad de Dios? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Yo me tengo que entregar? Si quieren pasar los chicos, hacer la voluntad de Dios en lo que resta tiene beneficios. Recién les preguntaba, ¿alguno se arrepiente de haber seguido a Cristo y a Dios durante tantos años? Yo no me arrepiento ni a palo, no lo cambio por nada. Y si yo te vuelvo a repetir, sigo la voluntad de Dios, ya sé cómo va a ser mi futuro. No le tengo miedo al futuro. Y hoy cantábamos y ahora vamos a terminar cantando, festejando de que mi futuro está en las manos de Él. Y aunque el presente sea complicado, si yo se lo entrego a Él, puedo llegar al futuro de esperanza. Pero mirá los beneficios que dice que obtienen aquellos que hacen la voluntad de Dios en lo que resta. Primera Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que en lo que resta de su vida le suma la voluntad de Dios permanece para siempre. En un mundo tan inestable, tan chirlo, tan gelatinoso, dice la palabra que si vos permaneces en el Señor haciendo la voluntad, nadie te va a mover. Nada te puede separar de su amor. Ningún diagnóstico médico, ninguna circunstancia relacional te puede separar de la permanencia en la persona de Jesús. Y la última, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? A ese oye. Si vos en lo que resta sumás la voluntad de Dios, permaneces en Cristo y Dios te oye. Pero a mí, ¿qué pasa que Dios no me escucha? Se escucha a diario en la calle, yo le pido a Dios y no me escucha. Bueno, pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios. Los beneficios. Tenemos un Padre que nos escucha y Él sabe de tus dolores, sabe de tus marcas, sabe de tu agonía en silencio, sabe de tus llantos ahí en la ducha, en la cama y lo que te cuesta llegar a fin de mes, y Él sabe todo. Pero seguí desafiándote cada día a permanecer en lo que resta de tu vida haciendo la voluntad de Dios, haciéndole el bien al otro, siendo agradecidos con el que te hace algo, pero agradecidos con Dios y aplicando filtros en nuestras vidas, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Te animás a sumar a tu vida estas cosas, a hacerle el bien a otro? Y es más, tenés tarea, trabajo práctico. Hoy mandale un mensajito y decirle, papi, gracias por esto, mami, gracias por esto, amigo, amiga, gracias por esto. Ayer nos llegó al audio a mí un mensajito, después de mucho tiempo, una amiga que nos agradecía porque en su momento estuvimos ahí para acompañar. Bueno, mandá ese mensajito de gratitud, a hacerle el bien al otro y purificar lo que entra en tu cabeza, porque hay beneficios. Vas a permanecer en Cristo. Y la mayor garantía de todas, que Dios te oye. Y quiero terminar con este llamado. Yo te decía que hoy podemos tomar decisiones relevantes que empiecen a sanar y a modificar mi presente complicado, pero que me empiece a abrir los ojos para proyectar a lo que viene por delante, el futuro de esperanza, el futuro de descanso de parte de Dios. Y la decisión de estar relevante es la misma, creer en Jesús. Y te reitero el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, al único hijo que tenía, para venir a morir por vos y por mí y entregarse por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree hoy, decisión en el presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, proyección al futuro. Nuestro futuro no termina en la tumba, sino que nuestro futuro sigue allá adelante en la presencia del Señor. Por eso te invito ahí a inclinar tu rostro antes de celebrar juntos. Y si hay acá alguien en el auditorio que siente que esta palabra fue para él, que vino angustiado, marcado, con dolor,
con cero capacidad de proyección al futuro y hoy entiende que solamente por Jesucristo puede cambiar su realidad y confesarlo a Él como su Salvador, tan simplemente tiene que levantar la mano, decir yo creo eso y quiero eso. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, gloria a Dios, que Dios te bendiga, bien ahí, bien ahí. Y al resto, a todos los invito a ponerse de pie, a todos aquellos que han decidido en esta noche de una manera práctica decir, lo que resta de mi vida, le sumo la voluntad de Dios. Lo que resta de mi vida, le sumo la voluntad de Dios. Le hago el bien, agradezco y me aplico. Cantamos esta canción que habla de todas estas cosas.